Muy buenos días traders, les habla Gabriela, hoy vengo con un nuevo video de premercado americano, estamos a viernes 23 de octubre, ya son las 6:42 de la mañana en Nueva York, es bastante temprano pero tenemos harto movimiento del cual hablar y la idea es que partan muy temprano con la información de los mercados, así que nos vamos a ir rápidamente a revisar toda la información relacionada a lo que ha estado pasando tanto en Europa como en Estados Unidos. Como estamos en plena sesión europea, voy a partir revisando los principales índices de Europa y para eso voy a tomar el Eurostoxx 50, que si ustedes se fijan, se van a dar cuenta que este instrumento logró el día de ayer generar una mantención del nivel de soporte que estaba en 3.126. ¿Se acuerdan que ayer vimos en algunos minutos que efectivamente teníamos al precio de este instrumento respetando ese nivel de soporte? Bueno, lo que tenemos hoy en día es un avance de un 0,86%, llegando hacia los 3.211 puntos, buscando los 3.245, que es el próximo nivel de resistencia. En el caso del DAX alemán, tenemos un movimiento hacia el alza de un 0,86%, lo que también nos permitió respetar los 12.400 y ahora mismo busca los 12.800, que es justamente donde tenemos una media móvil de 100 periodos en gráficos diarios. En el caso del IBEX de España, el movimiento hacia el alza es de un 1%, un 1,08%. Logró mantenerse dentro de la zona de congestión que teníamos marcada aquí entre prácticamente los 6.796 y los 7.000 puntos y va en búsqueda ahora mismo de generar el alcance del próximo nivel de resistencia que nos entrega la acción del precio, que son los 6.933, niveles que se mantuvieron durante el día 21 y 20 de octubre como nivel de resistencia. Y por último, para el FTSE del Reino Unido, el FTSE del Reino Unido también avanza y avanza alrededor de un 1,39%. Ojo que estamos aquí próximos a ver lo siguiente. Fíjense que estaríamos próximos a ver un posible quiebre de una línea de tendencia bajista que trae desde el 13 de octubre y hoy día podríamos tener el precio cerrando sobre ese nivel si es que efectivamente logra continuar con el alza. Ahora, ¿qué es lo que hemos conocido durante la sesión de trading del día de hoy? En primer lugar, fíjense en el calendario económico. Para el calendario económico, hoy día conocimos una batería de fundamentales relacionados a los PMIs. PMIs de manufactura, PMI, perdón, para Francia, para Alemania, obviamente también para la zona euro. En el caso de Francia, la cifra quedó en 51, completamente en línea con lo que el mercado estaba esperando. En el caso de Alemania, la cifra creció bruscamente desde 56,4 a 58 y eso nos dejó con un PMI manufacturero de la zona euro también creciendo desde 53,7 a 54,4. Quiere decir que el sector de manufactura de Europa está en expansión y eso es positivo, por supuesto, para la bolsa, para las empresas, para la economía, pero la gran pregunta ahora es cuánto tiempo va a poder mantenerse esto. ¿Ya? Este es un muy buen dato y obviamente es lo que empuja en una primera instancia los movimientos más importantes hacia el alza, que son los que acabamos de ver en los principales índices accionarios que yo les mencionaba. Ahora, no es lo único, no es lo único que estamos viendo durante el día de hoy. ¿Por qué? Porque las acciones europeas también subieron a raíz de qué? A raíz de entrega de ganancias corporativas, entrega de reportes trimestrales. Barclays saltó al ritmo de las ganancias, levantó las acciones bancarias porque tuvo un muy buen reporte trimestral. Barclays subió incluso sus expectativas de beneficios, entregó unos beneficios más sólidos de lo esperado durante el tercer trimestre de este año. ¿Por qué? Porque sus negocios orientados al consumo volvieron a ser rentables y las provisiones contra préstamos incobrables cayeron, lo que es algo bastante interesante. Ahora, de todas maneras, el Banco Británico advirtió un empeoramiento de las perspectivas económicas y eso tiene que ver también con todo lo que ha estado pasando con los contagios en Europa, que ya se los voy a mencionar. Y por otro lado, también teníamos información desde los fabricantes de automóviles. ¿Por qué? Porque tuvimos reporte de ganancias trimestrales tanto de Daimler AG como también de Renault y en el caso de Daimler aumentó sus previsiones de ganancias y Renault superó las estimaciones, perdón, de los ingresos. Así que obviamente esto muestra los últimos signos de que la industria automovilística a nivel mundial está tratando de salir de su peor caída en décadas. Recuerden que cuando hay mucha incertidumbre dentro de los mercados, tanto por temas de crisis financiera principalmente, donde tú no sabes si vas a tener dinero o no en el futuro, la pandemia generó esa sensación.
en donde podría crecer el desempleo. ¿Y qué hace la gente? La gente no gasta, y no gasta en algo tan caro como un vehículo si es que ya tiene uno. ¿Para qué lo va a renovar? Mejor lo mantiene y guarda el dinero en caso de que tenga que ser necesitado o usado por alguna emergencia. Así que eso hizo que obviamente la industria automovilística se viera bastante dañada en los primeros meses de este año, en el primer semestre de este año, y ya en este tercer trimestre, gracias a los resultados que nos entregó Daimler y los resultados que nos entregó Renault, podemos decir que la industria automovilística está tratando de salir de su peor caída en décadas. Ahora la gran pregunta es, ¿cuánto se va a mantener esto? Esa es la gran pregunta, y lo digo ¿por qué? Porque hoy día hemos conocido que lamentablemente los casos en Europa han subido drásticamente. Francia reportó el promedio más alto de 7 días de nuevos casos en Europa con 25.480 infecciones por día, lo que es una cifra muy grande. En el caso de Holanda, Holanda informó más de 9.000 casos en las últimas 24 horas. Alemania, el día de ayer yo les mencionaba que había informado por primera vez más de 10.000 casos diarios y amplió las advertencias para viajes, por ejemplo, a Suiza, a Irlanda, a Polonia, a la mayor parte de Austria y a las regiones italianas, también incluida Roma. Los hospitales en Europa siguen estando bajo presión. Tenemos España, por otro lado, que también ha tenido un fuerte incremento en los casos. Hemos sumado alrededor de 20.986 nuevos contagios en relación al miércoles. Estos son datos que se entregaron para el día de ayer y lamentablemente en España todavía no hay un acuerdo respecto a qué medidas van a adoptar para poder tratar de contener el virus. De hecho, las autoridades sanitarias no lograron consensuar medidas de, por ejemplo, toques de queda en una reunión por video con los jefes de salud a nivel regional, lo que obviamente significa que el debate va a continuar. Así que vamos a ver si es que efectivamente se da o no. Sabemos que las regiones de Castilla y de León han solicitado formalmente esta medida para tratar de contener el contagio, pero todavía no hay nada formal ni afirmado de que efectivamente se va a llevar a cabo. Así que tenemos eso y por otro lado hay que prestar mucha atención también. ¿Por qué? Porque los números de contagios que estamos teniendo, por lo menos en las últimas horas, podrían llevar a qué? A que haya mucha demanda de vacunas contra la gripe estacional, no contra el coronavirus, porque no hay vacuna para el coronavirus todavía. Pero las vacunas contra la gripe estacional han tenido una pequeña escasez en algunas ciudades europeas, lo que eleva el riesgo de una doble pandemia potencialmente letal con los casos de COVID-19 que se están disparando en Europa y también con una ola que podría llegar de la gripe estacional, dado que no hay mucha oferta de vacunas para que la gente pueda vacunarse en ese sentido. Así que hay que estar muy atentos a eso también, a ver qué tanto impacta en las cifras. Pero de todas maneras, a pesar de todos estos datos que yo les menciono, que son bastante preocupantes porque estamos viendo alzas, los mercados no tomaron en consideración esta información que yo les estoy diciendo, sino que tomaron en consideración los buenos datos de PMI, netamente indicadores económicos, y los reportes de ganancias trimestrales de algunas compañías que ayudaron a tomar y a ganar confianza como Barclays, Daimler, y Renault. Así que eso es lo que tenemos en ese sentido, volviendo un poquito a lo que ha estado pasando en los mercados. Si nos vamos a revisar lo que ha estado ocurriendo con el Standard & Poor's, que es el que podría estar siguiendo los movimientos de Europa. Si se fijan, los tres principales índices de Estados Unidos, el Standard & Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq, retoman el movimiento alcista a raíz de este buen desempeño que está teniendo la bolsa en Europa por toda esta información que les menciono, a pesar del alza en los contagios en esa región del mundo. El Standard & Poor's avanza un 0,23% y fíjense en lo siguiente, está justamente testeando el quiebre de la línea de tendencia bajista que trae desde el 13 de octubre. Si lo logra hacer, el próximo objetivo está en 3.487, que es donde tenemos el pivote semanal. Ayer tuvimos el debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden, el segundo debate presidencial, y no hubo mucho que destacar. De hecho, si ustedes se meten a los principales portales de noticias, se van a dar cuenta que no hay muchas noticias en relación a esto. Estuvo bastante más calmado que lo que se había tenido en el primer debate. Donald Trump está ganando algo de terreno y eso hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque hoy en día no hay certeza de quién va a ganar las elecciones presidenciales. De hecho, el candidato presidencial demócrata Joe Biden ayer culpó a Donald Trump por la muerte de más de 220.000 estadounidenses a raíz de la pandemia y el manejo que él tuvo de la pandemia. Pero las bolsas parecen no moverse mucho y
no generó gran impacto tampoco entre las personas. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy en día no hay ningún país que pueda decir que tiene la forma específica de poder manejar la pandemia. Bueno, en realidad sí hay un país, así que me retracto porque sí hay un país, Nueva Zelanda es el único que ha logrado manejar la pandemia y evitar el número de contagios y también evitar tener un gran número de fallecidos. Así que sí, ese sería el único país que podría decir que tiene una estrategia exitosa. El resto del mundo no. Europa lo intentó con confinamientos bastante duros, les resultó contenerlo, pero llegó el verano, abrieron todo y ahora estamos como estamos. En el caso de Estados Unidos están tratando de manejar que no haya un colapso en los hospitales, pero claramente con la pandemia lamentablemente va a fallecer mucha gente porque no hay una vacuna y es de muy rápido contagio. Y la única forma en que efectivamente alguien podría haber contenido el virus es como lo hizo Nueva Zelanda. Ahora la gracia de Nueva Zelanda es que es un país completamente aislado, entonces es mucho más fácil tratar de evitar que alguien ingrese hacia el país que, por ejemplo, países que están colindantes con otros, en donde sí puede haber traslado de gente de manera mucho más fluida, en donde cuesta cerrar rápidamente, por ejemplo, los viajes internacionales que llevaban el virus de un lado hacia el otro. Tendría que haber habido un bloqueo completo de, por ejemplo, las personas que salían de China y de Italia y desde España y desde Europa para que América, por ejemplo, no se hubiese contagiado. Pero para eso tendríamos que habernos aislado como continente y no sé si es muy fácil hacer eso. Así que en ese sentido, quizás muchas personas también piensan lo mismo que yo les menciono y por lo mismo están pensando un poquito si es que la estrategia de Joe Biden de solamente culparlo por las muertes del coronavirus es la estrategia que tiene que seguir o no, porque de todas maneras igual hemos visto que la economía en Estados Unidos sí ha estado entregando algunos resultados que muestran síntomas de recuperación económica, lo que es algo interesante porque estamos en plena pandemia y si es uno de los países que logra recuperarse más rápidamente, nuevamente va a estar en el primer lugar y eso podría ser quizás en base a la estrategia que llevó a cabo Donald Trump. Eso no lo sabemos todavía y no lo vamos a saber hasta por lo menos un par de meses más, quizás un año más, porque todos estamos evaluando lo que está pasando hoy en día sin saber qué es lo que podría ocurrir mañana. Así que vamos a ver cómo enfrentan esta segunda ola. En cuanto a el paquete de ayuda de casi 2 billones de dólares que hemos mencionado durante toda la semana, con los republicanos cuyo partido controla un Senado que todavía no está a bordo de aceptar este acuerdo, tenemos solo 11 días para las elecciones, todavía no hay ningún tipo de avance, los inversionistas estaban atentos a cualquier tipo de información que al parecer hoy día no va a llegar, quizás llegue durante el fin de semana, ojo que quizás llegue el fin de semana, tanto Nancy Pelosi como Steven Mnuchin han dicho que podrían llegar a un acuerdo durante esta semana, así que vamos a tener que estar muy atentos. Los inversionistas hoy en día están muy enfocados en tener algo de información de esto que yo les menciono, también están enfocados en los cambios en las encuestas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, obviamente las tasas de infección por el virus y la forma de protegerse también contra la volatilidad que está bastante fuerte últimamente. ¿Y por qué lo menciono? Porque si nosotros vamos a revisar los movimientos dentro del Standard Poor's, fíjense que hoy día está hacia el alza en el premercado, pero todos estos últimos días que les he mencionado, el premercado está mixto. Pasan un par de minutos, se vuelve bajista completo, pasa un par de minutos más, se vuelve alcista por completo y así hemos estado durante estas últimas por lo menos 3 sesiones de trading en donde yo grabo el video y entre que el video se sube a YouTube veo que ya hay cambios en el mercado y digo, bueno, espero que por lo menos entiendan que hay una hora en la que yo estoy grabando y que cualquier movimiento podría ocurrir. Y eso pasa porque hay volatilidad y porque hay incertidumbre y porque no hay certeza de hacia dónde debería moverse el precio ni tampoco los traders tienen una idea muy clara de hacia dónde debería moverse. De hecho, fíjense hoy día el Standard Poor's buscando quebrar esa línea de tendencia bajista. No lo está quebrando todavía, ¿por qué? Porque hay algunos que dicen no, todavía no es el momento, todavía no tenemos información del paquete de estímulos y solamente un paquete de estímulos quizás podría generar ese impulso mayor. Hoy en día se está moviendo netamente a través del sentimiento que está teniendo la bolsa europea. En el caso del Dow Jones está con un movimiento más o menos similar, pero está un poquito más alejado de la línea de tendencia bajista. Busca el pivote semanal que está en 28.535 y de continuar con el movimiento hacia el alza, aquí ya tendríamos que empezar a monitorear el quiebre de los 28.613, que fueron los máximos que tuvimos el 4 de septiembre, y desde ahí ir a buscar el próximo nivel de resistencia, y ese próximo nivel de resistencia está
entre los 28.950, que ahí tenemos una R1 semanal, o los 29.000, que es un nivel psicológico. Para el Nasdaq es el que tiene el menor movimiento hacia el alza el día de hoy. Hace un par de minutos atrás estaba en territorio negativo y está subiendo solamente un 0,05%. Fíjense que en las últimas 4 sesiones de trading, este índice no ha logrado salir de esta zona que yo les menciono acá, que está entre prácticamente los 11.598 y por otro lado los 11.775, desde el día 20 de octubre, que el precio de este instrumento se encuentra moviéndose dentro de esa zona, y si se fijan no ha logrado salir desde ahí, así que eso también hace que sea interesante poder evaluar cualquier quiebre. Ahora, lo interesante es lo siguiente: fíjense que está muy cerquita de esta línea de tendencia bajista que trae y que la trae desde el 13 de octubre y que podría quebrarla el día de hoy si es que quiebra los 11.700 hacia arriba. Ahora, si cierra por ejemplo aquí en los 11.742, yo todavía prestaría atención. ¿Por qué? Porque todavía no ha confirmado que salga de esta zona de congestión. ¿Y eso qué podría significar? Que podríamos estar frente a un falso rompimiento. Si quieren confirmar mayor movimiento hacia el alza, por lo menos esperen a que el precio quiebre los 11.800 hacia arriba y desde ahí evaluar que llegue al punto pivote que está en 11.922. Eso para el Nasdaq. Ahora, si tenemos noticias que son negativas para Estados Unidos, como por ejemplo que no va a haber un paquete de estímulos, probablemente el precio caiga. Y ojo que estamos en reporte de ganancias trimestrales. Podríamos tener hoy día reportes de ganancias ligadas a empresas tecnológicas que generen algún impacto dentro de los índices. Todavía no hemos finalizado con la temporada de reportes de ganancias trimestrales. Esta ha sido la semana en la cual más reportes hemos tenido, pero todavía nos queda la próxima semana. La próxima semana, el 29 de octubre, reporta tanto Amazon como Tesla. Va a ser un día, no Tesla, Amazon como, ayer lo mencioné, Apple. Amazon y Apple reportan el 29 de octubre. Y eso podría generar un fuerte movimiento dentro del Nasdaq, así que estén muy atentos porque probablemente se mantenga dentro de esta zona de congestión o tratando de mantener niveles de precio clave a la espera de esa entrega de reportes trimestrales. Ahora, yéndonos rápidamente hacia el mercado de divisas, el euro dólar obviamente con los buenos datos de PMI que yo les mencionaba muy tempranito en la mañana que conocimos para la zona euro, para Francia y para Alemania, el euro retoma la senda alcista, está en 1.18,46 y podría buscar los 1.18,60, así que ahí tenemos algo interesante. En el caso de la libra dólar está con un pequeño movimiento hacia la baja, cotiza en 1.30,74. Si vamos a revisar, hoy día tuvimos datos para Reino Unido, las ventas minoristas para Reino Unido fueron muy positivas porque subieron de un 0,6% a un 1,6%. En términos mensuales y generales, porque el dato que les acabo de dar es el dato de las ventas minoristas subyacentes, las ventas minoristas en términos generales también subieron de un 0,9% a un 1,5%. Si vamos a mirar un poquito más hacia abajo, el PMI de manufactura lamentablemente decepcionó y bastante, porque el mercado esperaba que subiera de 54.1 a 54.3, que no era un alza muy grande, y lamentablemente no llegó hacia esa alza, sino que cayó, y cayó a 53.3, lo que generó preocupación, y a raíz de lo mismo hoy día, la libra esterlina tiene este movimiento bajista que es leve, y que nos deja cotizando en torno a los 1.30,73. El soporte está en 1.30,43. Para el dólar yen se encuentra cotizando hoy día con un movimiento hacia la baja porque las alzas dentro del mercado accionario en Estados Unidos hacen que el flujo se mueva hacia ese mercado y salga desde el mercado de divisas y en específico salga del dólar, y eso genera esta depreciación por parte de este instrumento que nos deja con el precio cotizando en torno a los 104,69. ¿Qué niveles tenemos? La resistencia en 105, nivel psicológico, y el soporte en 104,46. 104,46, 104,50 aproximadamente. Y pasando también al mercado de materias primas, el petróleo hoy día cotiza en $40,75, va con un pequeño movimiento hacia el alza, lo que le da un pequeño respiro a aquellas personas que entraron con posiciones largas en torno a los 41,50. El precio de este instrumento se ha estado moviendo por lo menos desde el 8 de octubre entre esos 41,50 y los 39,50, pero recuerden, y se los repito todos los días, los drivers de más largo plazo son bajistas y lo único que podría generar un movimiento hacia el alza importante por parte de este instrumento es que haya más recortes en los niveles de producción. Ahora, hoy día conocí un reporte de la OMS en donde mencionaba que los viajes en transporte aéreo, es decir, en aviones,
no son tan peligrosos como se pensaba que eran. Y de hecho esa información es lo que hoy en día genera este movimiento dentro del precio del barril de petróleo, porque mencionaban que si bien hay un riesgo como en todo lo que uno realiza, por ejemplo, ir al supermercado a comprar víveres, etcétera, el riesgo de transmisión de COVID-19 en vuelos sería muy bajo, pero no cero. Eso es lo que mencionó la OMS. Dice que no se puede descartar, pero ya han realizado estudios y estos estudios muestran que solo una pequeña cantidad de casos se generan a raíz de los transportes aéreos. Así que la transmisión de vuelo es posible, pero no es tan riesgoso. ¿Por qué? Porque el volumen de viajeros está acotado, hay un pequeño número de informes de casos, por ende el hecho de que la transmisión no esté ampliamente documentada no significa tampoco que no pueda ocurrir, pero podría ocurrir. Y esto es algo positivo, ¿por qué? Porque podría aumentar el traslado de viajes aéreos, lo que aumentaría también la demanda de petróleo por parte de este tipo de transporte. Pero, ¿quién va a viajar a Europa si es que no pueden salir a turistear? Solamente aquellas personas que tengan que viajar por trabajo. Por ende, lo que yo creo que aquí podría ocurrir es que el transporte aéreo se retomaría para aquellas personas que trabajan y tienen que moverse de una ciudad hacia otra por trabajo, lo que podría llevarlos a tomar vuelos aéreos, pero para el turismo todavía yo creo que no hay mucho incentivo como para que se retome. Si bien los costos de los pasajes están bastante bajos, en este momento, claro, podríamos viajar quizás en países de verano. Quizás Latinoamérica podría ser uno de los principales países en los cuales podría estar moviéndose la gente, pero todavía no hay control del virus en países dentro de Latinoamérica y eso también genera preocupación. Así que, no sé, vamos a ver, pero para mí los drivers todavía son bajistas porque la demanda mundial de petróleo se ve que por lo menos para los próximos 3 meses va a estar presionada hacia la baja por todas estas restricciones de movilidad que hay para los países europeos. Por último, mirando al oro, el oro cotiza en $1.909 la onza. Fíjense, se los mencioné, ayer finalmente cerró por debajo de los 1.920, o sea, estuvimos frente a un falso rompimiento el día 21 de octubre y por lo mismo les he repetido que para mí, para recién hablar de un rompimiento, el precio tiene que salir de esta zona entre los 1.920 y los 1.935 hacia arriba, lo que ahí recién generaría una continuidad del movimiento alcista. De lo contrario, podría llegar nuevamente aquí a los 1.920 porque también lo que está haciendo muy bien es respetar esta línea de tendencia hacia el alza que trae desde el 28 de septiembre. Así que hoy día nuevamente la respeta, se mueve hacia el alza, buscando nuevamente los 1920. Vamos a ver si lo logra. Se ve un poquito de avance, no estoy tan segura de que lo haga, a no ser que tengamos una noticia que, wow, genere mucha volatilidad dentro de los mercados. De lo contrario, podría estar cotizando en torno a los niveles actuales. Y esa noticia sí podría llegar porque vamos a conocer los PMI de manufactura en términos preliminares para Estados Unidos. El mercado espera que suba de 53.2 a 53.4. Si el dato sale mejor de lo que el mercado espera, podría elevarse el mercado americano, me refiero a los índices del Standard & Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq, las acciones, y eso podría hacer que el dólar tenga un pequeño debilitamiento. Si eso es así, podría darle una pequeña ventaja al oro para que suba, pero solamente por estos movimientos que yo les menciono. De lo contrario, podríamos tener al precio manteniéndose dentro de los niveles actuales, que son 1901,92 como soporte y los 1912, 1920 como resistencia. Así que bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading. Recuerden que pueden participar del webinar de cómo abren los mercados junto a Javier Rojas todos los días a las 8:45 de la mañana hora de Nueva York. Es completamente gratuito y se los menciono porque ahora mismo son las 7:05, este video de premercado americano salió muy tempranito, así que van a tener harta información, pero también van a tener espacio como para poder acceder al cómo abren los mercados y actualizar los niveles de precio clave. Así que los dejo invitados y el enlace para participar va a estar en la descripción de este video. Así que bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading y ya nos vamos a estar viendo nuevamente en los próximos videos de premercado americano ya durante el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana y que descansen, que estén muy bien. Hasta luego.